Estoy convencido de que todos los que estamos aquí, Dios ha renovado nuestro espíritu. Primero que todo, le dio vida a nuestro espíritu. Cuando Jesucristo vino a morar dentro de nosotros, nos dio vida junto con Él. Y dice en su palabra que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero hay algo que quiero tratar, porque es difícil a veces explicar las cosas espirituales, porque hay que discernirlas espiritualmente, no con la inteligencia ni con la sabiduría humana. Nosotros somos personas que podemos manejar las cosas con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Son tres áreas que conforman nuestro ser, hablando humanamente: mente, emociones y voluntad. ¿Qué ha pasado? Que Jesucristo nuestro Señor ha renovado nuestro hombre interior. Le ha dado vida, está dentro de nosotros. Pero tenemos algo que estorba, que es nuestro hombre exterior. Tú no puedes manifestar tu hombre interior sino a través de tu exterior. Tú puedes tener un corazón de querer hacer las cosas, estoy hablando del hombre interior, de querer hacer las cosas que dice Dios, pero tu hombre exterior no refleja lo que está dentro de ti. Eso es parecido como al que tiene una casa en un terreno. La casa sería el hombre interior y el terreno grande sería el exterior. Hay un problema si hay dos dueños diferentes. Yo puedo ser dueño del hombre interior, pero resulta que tengo otro hombre que es el exterior y habría un problema porque había conflictos. ¿Estamos de acuerdo este año? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, donde habla lo siguiente, en Lucas, porque a veces hemos malinterpretado. Puede que no en todos los casos, puede que tú lo hayas interpretado muy bien esta parte de la Escritura, pero quisiera, si lo has interpretado bien, quisiera ampliarlo un poquillo más, un poco más, para que haya más claridad. Dice en Lucas capítulo 14, verso 33, lo siguiente. Después de que Jesucristo nuestro Señor les explica a los discípulos y a los que le seguían que era muy difícil seguirlo, Jesús le dice a sus discípulos, Jesús les dice a sus discípulos y a los que lo seguían que era muy difícil seguirlo. Y les dio varios ejemplos. Entre ellos le dijo claramente que si no llevabas tu cruz, no podías seguirlo. Eso, como cristiano que conoce la palabra de Dios, eso a veces te pone a pensar y piensas en sufrimiento. Pero quiero explicar a qué se quería referir Jesús cuando dijo, coge tu cruz y sígueme. Y después, en el último versículo, después de haberles dicho eso, les dijo lo siguiente. En el 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que poseemos. Y van a entender a qué me refiero esta mañana, o a qué se refiere Jesús al decir eso. Ya lo había dicho anteriormente. Tienes que coger tu cruz y seguirla. Jesucristo ha colocado en nosotros una conciencia limpia. Por eso estamos aquí esta mañana, porque queremos escuchar la voz de Dios.
Dice que los que somos de verdad escuchamos la voz de Dios. Los que venimos aquí es porque escuchamos la voz de Dios. Porque dice la Escritura que el que no nos escucha no es de Dios. O sea que vosotros sois de Dios. Pero nos falta cambiar a cada uno de nosotros. Tener en cuenta esto que acabo de decir. Hay un hombre interior que quiere hacer la voluntad de Dios. Y hay el hombre exterior que está rendido al pecado, viciado. Tú puedes tener algo interior bueno, pero lo que te va a reflejar tu parte interior es lo exterior, pero el exterior está viciado por ciertos aspectos que vamos a ver. Por eso, esta mañana he traído una vasija. Y ahora van a entender en el versículo siguiente qué quiere decir esto. Vamos a ir a la palabra del Señor más adelante para que cada uno vamos entendiendo lo que la palabra del Señor quiere profundizar esto. Porque primero tenemos que saber qué es lo que está pasando. Porque tenemos que tener en cuenta de que cuando Jesús dice de dejar las posesiones, se refiere a algo muy importante. Cuando nosotros dejamos cada vez algo de nosotros, estamos progresando. Mira qué importante es esto. Cada vez que nosotros eliminamos algo de nosotros, de ese hombre exterior, estamos progresando. Y si el elemento de Dios aumenta en nosotros, estamos progresando. Eliminar ese hombre exterior. ¿Sí o no? Para que lo de Dios llene. Vamos a ir a la palabra de Dios, lo que dice en el 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Sí, 2 Corintios 4:7. Les voy a repetir lo del hombre interior y exterior. Lo que refleja lo que hay en nosotros es lo exterior. ¿Amén? ¿Está claro lo que quiero decir? Lo que ven las personas no es el interior, ven el exterior. El exterior debe reflejar lo interior. Atención que esto es muy importante. Muy importante esto. Hemos sido regenerados interiormente, pero exteriormente hay algo que es lo que no permite mostrar lo que hay dentro de nosotros. Amén. 2 Corintios capítulo 4, verso 7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro, eso que Dios nos ha dado interiormente, en vasos de barro. Esto es, supongamos, yo quería conseguir un vaso de barro, solo barro cocido al horno, pero quiero mostrar este elemento para que vosotros no miréis en sí, sino que querer traer un vaso de barro cocido al horno, de color marrón, ojalá antiguo, para que pudiéramos entender, porque en esta época la Escritura está hablando a esa época de vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros humanamente tenemos poder,
¿Estamos de acuerdo? ¿Hay gente poderosa y que no tiene a Dios? ¿Cierto que sí? Entonces la Escritura está hablando claramente que nosotros debemos ser un vaso de barro, solamente un vaso de barro, pero que el contenido que está dentro debe ser la excelencia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Limpios por fuera y por dentro. Pero no solamente necesitamos estar limpios, esto está muy limpio, brilla, pero está vacío. También puede estar lleno, pero ¿lleno de qué? Este vaso solamente es un vaso de barro, pero dice la Escritura que para que se deposite en él la excelencia, el poder, dice aquí, volveré a repetirlo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya dijimos que hay hombres poderosos que no tienen a Dios, pero necesitamos es el poder de Dios, la excelencia de Dios depositada aquí. ¿Pero qué hay aquí? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Puede haber amor o puede haber odio. Puede haber amor o puede haber odio. ¿La excelencia de Dios es el odio? No. Es el amor. Esto es lo que debe haber aquí, en nosotros. No odio. Amargura. Debe haber alegría. Amor, alegría. Guerra. No. Debe haber paz. Afán. O debe haber paciencia. Desprecio hacia los demás. O debe haber amabilidad. Y esta. ¿Debe haber incredulidad o debe haber confianza? ¿Debe haber altivez o debe haber humildad? Creo que todos conocéis la palabra. Piensen cada vez que nombro una palabra, ¿qué significa? Dice el Señor un ejemplo de humildad. Si tenemos esto aquí dentro, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que Él mira a los altivos de lejos, ¿cierto? Pero si esto está aquí, humildad en nosotros, nos atiende. Y hay otro muy importante. Dominio a los malos deseos. ¿Qué es lo contrario al dominio? Sin rienda. Lo hablamos el viernes pasado. Un hombre sin rienda es como una ciudad sin muros. ¿Qué está hablando? Está hablando de que no está segura. Es inseguro. Está peligrando. El enemigo puede entrar y robar todo lo que usted posea.
Dios quiere que seamos este vaso de barro que ya está limpio, pero Él quiere que sea puro. Esta es la pureza, lo que acabo de dar aquí. Dios quiere que cada uno de nosotros, Él lo que quiere Dios es que lo contenga a Él. Repito, Dios quiere depositar en ti, está en ti, pero tu hombre exterior, viciado, el que ve todo el mundo, es el que no te permite avanzar. Cuando tú tengas esto dentro de ti, el poder de Dios se va a manifestar. Por eso Jesús dijo claramente, si quieres ser mi discípulo, tienes que dejar todo lo que tú posees, tu Harold antiguo, el que te conocieron tus familiares, tus amigos, tu forma de hablar, tu forma de mirar, de expresar, tiene que morir. Cada día tiene que morir. Y debe estar aquí, dentro de mí, en este vaso, los elementos de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio cuando Dios dice en su palabra claramente, busca el reino de Dios y su justicia. No busques la añadidura. Tiene que salir de nosotros el rencor, el amor al dinero. Peligrosísimo el amor al dinero. Dice que muchos fueron traspasados por dolores, por el amor. Hay que desprenderse del dinero. Es un Dios. Se llama el Dios Mamón. El amor al dinero. Tú tienes que tener esto dentro. Lo demás es añadidura. Dios no es hombre para mentir. Cuando tú tienes esto, puedes contener dentro de ti la excelencia y el poder de Dios. No tienes por qué afanarte. Si me están entendiendo lo que les estoy diciendo esta mañana. Yo estoy cada día tratando de quitar cosas de mí que están allí y cambiarlas por otras que son las de Dios. Amén. Amén. Esto que acabo de decir, podéis decirlo, claro, pero eso no está escrito. Pero aquí hay hermanos que les gusta mucho leer la versión, la lenguaje sencillo, ¿sí? Lenguaje actual. Lenguaje actual. En Gálatas 5:22 está hablando de lo que yo estoy hablando aquí. Mira. Gálatas 5:22 y 23 dicen lo siguiente. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Cuando tenemos eso dentro, eso hace que podamos amar a los demás. ¿Pero a quiénes? ¿A los que nos aman? Dice el Señor en su palabra, ¿qué mérito tiene de que tú ames a los que te aman? Si eso hacen los incrédulos. Eso es excelencia del poder de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? El amor
cubre multitud de pecados. Amén. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Estar siempre alegres. Es un fruto del Espíritu. ¿Cómo así que estar siempre alegres, hermano Harold? Si me falta esto y lo otro. Precisamente, hermano o hermana, ¿no será que te falta la añadidura de Dios porque no eres agradecido con lo que tienes? No das gracias por ese plato de comida, esas alubias y arroz, y de pronto no hay carne, pero te gozas que tienes comida o tienes un techo digno. El amor al dinero. Hay muchas personas que tienen mucho dinero. Yo creo que esto lo he dicho muchas veces y muchas personas lo han dicho muchas veces, pero son infelices. O sea que no es el dinero, es ser agradecido. Mira, estar siempre alegre y vivir en paz con todos. Mira lo que te está diciendo el Señor, que eres un vaso de barro y que tú tienes que tener esa paz que tienes aquí, que no es guerra, porque no puedes tener guerra con los demás, porque si tú tienes contienda con los demás, tienes guerra o no tienes guerra. ¿Cierto que sí? La excelencia de Dios depositada en un vaso. Y tratar bien a los demás. Qué difícil esto. Tratar bien a los que no nos tratan bien. ¿Qué dice sobre los jefes? Dice que nosotros tenemos que soportar a los jefes difíciles. Oiga, que esto es importante. La excelencia de Dios está en ese barro, soportar a los difíciles. Y dice la Escritura, porque nosotros trabajamos es para el Señor. Nosotros trabajamos es para que el Señor vea que lo hacemos con gusto a esos jefes difíciles. Y dice la Escritura, y si padecemos por hacer esa justicia de soportar a esos difíciles, si es la voluntad de Dios, recibiremos premio, porque Él es nuestra recompensa. ¿Van entendiendo? No se vayan a dormir. ¿No dormieron bien anoche? Miren lo que dice aquí. Ser humildes. Humildad no es decir, yo soy humilde. Humildad no es andar agachado. ¿Sabe qué es humildad? Óigame bien. Reconocer a las personas como si fueran mayores que nosotros. Mayores, superiores. ¿Entendés lo que te quiero decir? No miremos las palabras, porque las palabras del hombre exterior muchas veces hacen que las personas vean en ti lo que no hay en ti. Te pueden ver a ti y resulta que eres humilde. Ese hombre exterior está reflejando algo que no eres tú. Como puede ser lo contrario. Hay personas que dicen que son humildes, pero por dentro son orgullosas y altivas. Pero como estamos hablando de que aquí somos humildes en el hombre interior, el hombre exterior no deja ver tu humildad. Amén. Quiero que esta mañana meditemos sobre esta palabra y miremos qué hay en nosotros que tenga que salir de aquí para que lo de Dios pueda entrar.
Pídele al Señor, porque si tú reconoces que en ese vaso, hoy, si tú reconoces hoy que en este vaso hay algo que impide el fluir de lo de Dios aquí, es buena señal. Eso significa que reconoces que hay algo en ti que necesita ser cambiado. Ese es el primer punto. Reconocer nuestro error, no como Saúl, el que veíamos el domingo pasado, que siempre justificaba lo que le decía el profeta, siempre tenía la disculpa. Y ya sabemos qué significa eso. Eso no le agrada a Dios. Y segundo punto, hacerlo. Porque Dios ya lo hizo. Dios ya quitó la atadura de ese problema que tú tienes. Y le voy a decir un secreto. Cuando tú empiezas a hacer lo que dice Dios, cuidado con tu lengua. Es muy difícil controlar lo que decimos con esta boca. No es difícil, es una decisión. Cuando tú empieces a cambiar tu manera de hablar, de decir groserías, de declarar maldiciones. Un ejemplo, de coger y poner delante de Dios el orgullo. Todas esas cosas, el hombre fuerte, se lo explicaba un hermano en estos días, cuando uno deja ciertas cosas que son fáciles, decir malas palabras, ¿sí o no? Tomar la decisión de leer las escrituras, tomar la decisión, óigame bien hermanos, atención, que esto es importante. Cosas que podemos hacer, no mentir, óyeme bien, esto es importante, lo que estoy diciendo es importante. ¿Es difícil dejar de mentir? No, es una decisión. ¿Decir malas palabras es difícil? No, es una decisión. ¿Levantarse temprano a orar? No, es una decisión. ¿Meditar la palabra todos los días es difícil? No, es tomar una decisión. ¿Buscar trabajo es difícil? No, es una decisión de buscarlo. Hay cosas que podemos hacer. Cuando tú empiezas a hacer esas cosas, las cosas difíciles que están arriba, vas quitando las cosas y las piedras pequeñitas, va llegando un momento que se va a desmoronar ese pecado que no puedes, que quieres tú dejarlo y no puedes. Quita las cosas pequeñas para que el otro caiga, porque no puede resistir. No puede resistir. El enemigo de nuestras almas no pueden resistir cuando una persona está siendo transformada. Dice, resistí al diablo y huirá de ti. Amén. Empieza a dejar esas cosas pequeñas. Llama a ese hermano. Trata de ponerte en paz con todo el mundo después de que dependa de ti. Si el otro no te hace caso, ya tú no tienes que ver nada con ese asunto. Amén. Este mensaje, te lo digo yo, es tremendo. Si tú quieres que la excelencia de Dios se deposite en ti, primero, deja todo lo que posees y deja que Dios pueda estar aquí porque Él es santo. Amén. Amén. Dios quiere que lo podamos mantener. Eso es lo que Él quiere, que lo podamos contener dentro de nosotros. Cuando tú tienes eso de Dios, lo tienes todo. Absolutamente todo. No es tarde para cambiar. Amén. Amén.